Buenas chicos, en esta ocasión vamos a ver funciones logarítmicas. Vamos a hacer su respectivo análisis de dominio, imagen, intersecciones y gráfica. Me presento, soy el auxiliar de cátedra, Aylar Vargas José Bernal. Análisis de funciones logarítmicas. Son del tipo y igual a f de x, logaritmo en base un número de un polinomio como argumento más b, donde eh, P de X es una expresión algebraica, es decir, es una ecuación que lleva una incógnita, tal que esa incógnita o toda esa expresión tiene que ser mayor que cero, porque en las propiedades del logaritmo no existe logaritmo o no existe resultado real, logaritmo real, de un logaritmo como argumento negativo o cero. Entonces, por eso el polinomio tiene que ser mayor a cero. B es una constante que indica la ubicación en el gráfico para y. Y la función tiene asíntota vertical en x igual a a. Como existen dos tipos de logaritmos, también este está sujeto a la función y igual a f de x, logaritmo natural o neperiano de un polinomio. Característica. Recuerden ustedes que el logaritmo natural de un polinomio o logaritmo en base a un número de un polinomio, ambos están sujetos a estas restricciones. Características. La función logarítmica con base a, donde a tiene que ser mayor que cero, o sea, la base tiene que ser mayor que cero y diferente de 1. Vamos a analizar su respectivo gráfico. La función logarítmica básicamente es la inversa o lo opuesto a una función exponencial. Fíjense, esta es una función exponencial, la logarítmica es su inversa. ¿Ok? Es simétrica entre ambas funciones. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una base del logaritmo entre mayor a cero, menor que 1, por ejemplo, y igual al logaritmo en base a de x, tal que la base sea mayor que cero, menor que 1, la gráfica va a ser de carácter decreciente. Ahora, si la base del logaritmo es mayor que 1, pues la gráfica va a ser de carácter creciente, tiene una forma exponencial. Vamos a analizar el dominio, imagen, intersecciones y gráfica de la siguiente función. Y igual a f de x igual a menos logaritmo base 2 tercios de x más 2 menos 5. Tenemos esa función y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Analicemos su dominio. ¿Por qué analizamos su dominio? Analizamos su dominio porque, en primer lugar, tenemos una función y igual a f de x, es decir, x está como variable independiente. Entonces, vamos a analizar su dominio. Esta función se aproxima a una restricción del dominio. ¿Cuál es esa restricción del dominio? Es que cuando tenemos y igual al logaritmo en base a de un polinomio como argumento, ese polinomio tiene que ser mayor a cero. Luego de eso analizamos sus restricciones. Entonces decimos x más 2 mayor a cero. Despejamos. Este 2 que está sumando va a pasar a restar. Entonces x tiene que ser mayor que menos 2. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice? Vamos a hacer una interpretación gráfica de ese resultado. Aquí está el menos 2, aquí está el 0, el número neutro. Como no está incluido, lo dejamos abierto el círculo y decimos los valores mayores que menos 2. Los mayores sería a la derecha. Todos esos valores puede tomar x hasta más infinito, hasta el más infinito sin incluirlo. Entonces, por eso se dice que el dominio de la función es desde el menos 2 abierto, porque el 2 no está incluido en mi dominio. Porque si yo le repaso el menos 2 más 2, 0, y logaritmo de 0 no existe, entonces por eso no lo incluyo. Hasta el más infinito, abierto. Siempre más infinito lleva intervalo abierto. Continuamos. Ya que el menos 2 no está incluido en mi dominio, decimos que existe una asíntota vertical en ese valor de menos 2. Entonces, existe una asíntota vertical en x igual a menos 2. Vamos a analizar la imagen. Para analizar la imagen existen dos simples pasos. El primer paso es despejar x, es decir, que esté en función de y mi ecuación. Y luego es analizar sus restricciones. Entonces, tengo en cuenta mi función original y voy a despejar x. Entonces, este término de menos 5 va a pasar al otro miembro a sumar. Igual nos quedaría este término. Ahora, multiplicamos toda nuestra expresión por menos 1. ¿Para qué? Para que se elimine este negativo. Entonces decimos menos 1 por y menos y.
menos 1 por 5, menos 5. Igual, menos 1 por toda esta expresión negativa se vuelve positiva. Ahora, para poder eliminar este logaritmo, su inversa es una exponencial o una base de esta, la que tenemos como base del logaritmo. Entonces decimos 2 a la tercio, vamos a elevar ambos miembros teniendo como base 2 a la tercio. Entonces 2 a la tercio elevado al primer miembro igual a 2 a la tercio, 2 tercios, perdón, elevado al segundo miembro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este 2 tercios con este logaritmo se van a simplificar y me va a quedar el argumento. Entonces, me queda el argumento igual, aquí me queda esa expresión. ¿Qué pasa? Despejo X. Este 2, este término está sumando, va a pasar al otro miembro a restar. Entonces, ahí acabo de despejar mi variable X y colocar toda mi ecuación en función de Y. Entonces, voy a analizar su comportamiento, a ver si esta ecuación, donde está la incógnita Y, tiene alguna restricción. Como no tiene ninguna restricción, o sea, ustedes les pueden asignar cualquier valor a Y. Por eso decimos que la imagen de la función es todo lo real. Vamos a irnos con las intersecciones. Para hallar las intersecciones con el eje X, Y tiene que ser 0. Entonces decimos, ustedes pueden agarrar su función original, es decir, esta función original, y reemplazar el 0 en la Y. Pero como anteriormente habíamos despejado X, entonces en esa función o esa ecuación de X, en esta acá, le reemplazamos el 0 en la Y. Aquí, el 0 en la Y. Entonces decimos, X es igual a 2 tercios, elevado a la menos, en vez de Y le pongo el 0, menos 5 menos 2 todo, estos dos términos. Y aplico operaciones. Menos 0 menos 5 menos 5. 2 a la tercio elevado a la menos 5 menos 2 nos va a salir 179 sobre 32. Entonces, la intersección con el eje X, es decir, el punto o el par ordenado para el para el plano cartesiano, sería 5,59 para X y 0 para Y. Vamos con las intersecciones con Y. Decimos que X vale 0. Entonces, Y es igual, agarramos nuestra función general, nuestra función inicial, y decimos, en la X vamos a reemplazar el 0. 0, reemplazamos entre paréntesis y decimos 0 más 2, 2. Y menos logaritmo en base 2 tercios. De 2 menos 5 nos va a salir menos 3,3. Entonces, el par ordenado para el plano cartesiano sería la intersección con Y, 0 para X y menos 3,3 para Y. Eso es un punto de intersección con Y. Este es un punto de intersección con X. Vamos con la gráfica. Para eso necesitamos, ya saben, necesitamos tener un plano cartesiano y tabular una tablita de valores. Lo primero que se tiene que hacer es graficar la asíntota vertical. En un inicio dijimos que X igual a menos 2 existía asíntota vertical. Entonces, como decía, en X igual a menos 2 existe asíntota, una asíntota horizontal. En X igual a menos 2. Entonces, menos 1 menos 2 y ahí colocamos una asíntota vertical, perdón, vertical en X igual a menos 2. Y luego le damos valores. Por ejemplo, graficamos las intersecciones. La intersección con X es 5,59 para X y 0 para Y. Ya, 0 para Y y 5,59 para X. Vamos con la intersección con Y. Menos 3,3 para Y 0 para X. Menos 1, menos 2, menos 3,33 para y 0 para X. Entonces ahí está el otro punto. Y luego graficamos. Como ya hicimos la asíntota y ya tenemos los dos puntos, directamente sabemos que la gráfica más o menos va a venir así, con todos esos puntos y listo. Esa es una gráfica aproximada. Ahora, si quieren hacer una gráfica un poco más exacta, entonces le empiezan a dar valores a X. X salía que tiene que ser mayores que menos 2, entonces puede ser menos 1,5, puede ser menos 1, puede ser menos 0,5, puede ser 0, 1, 2, 3, y así le pueden dar valores. Luego, ¿qué hace? Esta de acá es nuestra función inicial. Entonces, en esa función reemplazan estos valores. Menos 1,5 más 2, 0,5. Menos logaritmo en base 2 tercios de 0,5 menos 5. Aquí colocan ese valor. Y así van conformando lo que es el punto que pertenece a un valor para X y un valor
para Y. Y van graficando todos los demás puntos. Listo, chicos, espero que hayan entendido en su totalidad. Cualquier duda me la dejan saber en los comentarios. Gracias. Hasta luego.